2, 3, 4. Mentirosa. Me llamaron perra mentirosa. Rómulo y Remo eran dos hijos del diablo. Al toparme con su anuncio en internet, no pensé que el par de asesinos a sueldo fueran en realidad dos monstruos sanguinarios y caníbales. Los vampiro puñeta era como se anunciaban. En la foto publicitaria solo estaba una pistola antigua sostenida por unas manos blancas. La determinación de mi venganza hizo clic para contratarlos y así eliminar por siempre a aquel hijo de puta que me había infectado con el virus del oprobio y la degradación biológica. ¿No fue complicado arreglar el negocio? Solo había una condición. ¿El dúo no violentaría a cualquier desamparado? Se debía ser un auténtico desgraciado malnacido para que ellos entraran en acción. Tuve que inventar una triste historia sobre la masacre de mi familia a manos del mediocre rocanrolero psicópata, sodomita y amante de la cocaína para que así, convencidos, fueran y le pegaran la putiza de su vida. «Maldita perra mentirosa», enfatizó Remo cuando lo tuve frente a mí. Era el menor de los dos hermanos, con quien, luego de seguirlos hasta su casa, porque me parecieron extrañamente atractivos, entablé una amena relación. Al igual que yo, Remo también estaba infectado con los anticuerpos que todo deshacen y descomponen. Supe enseguida que Remo tenía sida. Bastaba con verlo. Se delataba no solo por pálido, sino porque tenía ese semblante raquítico lleno del enorme deseo de matar al siguiente que preguntara: «¿Cómo estás?». Solamente un enfermo, loco y marginado comprende a otro igualmente enfermo, loco y marginado. ¿Cómo puedes vivir con eso? Yo estoy pudriéndome por su culpa. El vampiro se acercó. Sentí su pene blando dando roces con mi pelvis. Pude notar la perfecta heterocromía de sus ojos púrpura y verde bajo el aleteo de sus larguísimas pestañas de prostituta. Estas criaturas eran fascinantes. Llevo casi 50 años viviendo así. Remo tenía cerca de 90 años de edad, pero su cuerpo de Apolo bohemio yacía estancado para siempre en los 23. Era delgado, casi esquelético, con el pelo negro y alborotado, una barba de hipster posmo y bigotes de Dalí, la nariz perforada con una minúscula argolla y las orejas horadadas de turquesa. En su vida mortal, Remo había sido uno de los tantos judíos recluidos en los campos de concentración nazi. Una noche, mientras lloraba sobre el pavimento de su celda, un legendario vampiro mesoamericano, trotamundos y filántropo lo transformó en bestia y le enseñó a olvidar su idioma. Los vampiros me llevaron a su casa. Era un bonito departamento acomodado en un edificio solitario. Así es, este ha sido nuestro departamento. Entre pasillos y habitaciones albergaban libros, instrumentos musicales, CDs, una pantalla grandísima, botellas de vino, coñac, pinturas de Goya, frescos de mitología griega y kabuki. Sin darme cuenta ya estaba sentada en una mesa llena de ensaladas con queso, dips de cebolla, botanas, rodajas de naranja y flan. Pusieron frente a mí una suculenta hamburguesa que escupía doraditas tiras de tocino. Los vampiros me contaron que mientras no se alimentaban de sangre y carne humana, la base de su vitalidad, consumían como mundanos una dieta ovo-lacto-vegetariana. Quizá no crean que reaccioné tranquilamente cuando supe de los vampiros. O sea, vampiros en este mundo. Pero la verdad es que cuando uno atraviesa la vida señalada, tachada de puta y deshaciéndose en el baño porque al SIDA se le ocurrió matarte con diarrea y tienes un aspecto de cadáver jugoso y llena de rabia, ya no te espantes de nada. A ver, traten de despertar una mañana luego de haber fornicado como diosa y mientras buscas en el pantalón de tu novio el encendedor, hallar un papel arrugado con los resultados de su prueba de sangre. Ahora el único sexo que practico es el de la mente.
puta madre! Mi sexo seguro es ver las orgías sudorosas cuando visito Cinema Buñuel. Mala suerte. Estuve con demonios, maldita sea, y solo pensé en el delicioso sabor de mi hamburguesa. A lo largo de la cena, me enteré del tétrico oficio que Rómulo y Remo ejercían en el mundo. Se trataba de un fenómeno virtual de inmoralidad y violencia que promovía el bullying, el canibalismo y las enfermedades venéreas desde su blog. Los hermanos dejaban un rastro de ganado muerto, abortos desatados entre las campesinas, suicidios cumplidos por universitarios estresados, pero sobre todo, el deseo impulsivo de lastimar a alguien. Si caminaban cerca de una escuela, se armaban las peleas de alumnos. En las carnicerías los hombres golpeaban las reses con una pasión sexual mientras se salpicaban la cara con sangre, grasa y moscas. Así, sucesivamente en todo aquello que percibiera el olor a tigre de Bengala que esparcían Rómulo y Remo, los dos sicarios del apocalipsis que una noche decidieron invitar a cenar a una dulce chica como yo. ¿Esto no tenía sentido? ¿Nada tiene sentido? El mundo de por sí es absurdo. Ay, en esta sociedad de cultura de masas ya nada me sorprende. ¿Cómo es que te conviertes en vampiro? No es tan diferente de como lo ves en tele, pero requiere de todo un proceso de oscurantismo. Es más bien un ritual de belleza, como cuando te maquillas. La fórmula para convertir a alguien en vampiro es que tiene que matar a otro vampiro. Le despedazas el pecho y te comes su corazón. Sí, los vampiros tienen corazón. Es gris, más pequeño que el de los humanos. Después se crea un elixir de inmortalidad para acelerar el proceso de transformación. Este consiste en mezclar la sangre de las arterias del vampiro muerto con leche humana de varón recién ordeñada de sus gónadas castradas. Deben ser exprimidas y vaciadas en una licuadora con harto hielo frappé y una pizca de ginebra. Llámale malteada de Vía Láctea o cóctel mañanero si eres un caso especial como yo. Esto me parece una reverenda mamada. ¿Por qué no solamente te chupan el cuello y ya? Era válido en el siglo XV. El veneno de los colmillos no es tan poderoso. Hoy en día siento que está sobrevalorado. Entonces, ¿cómo adquiriste el SIDA? Creí que los vampiros no se enfermaban. ¿Es que no se enferman? Esto es un estado de putrefacción viva, nena. Momo se contagió antes de que el síndrome fuera descubierto. Después me lo pasó a mí. Los anticuerpos conviven con nuestra sangre. ¿Y a mí me harían un vampiro? Ay, conviértame en una de ustedes, por favor. Yo me sentía la chava de la película con su británico bombón cadavérico. No quiero morirme todavía. Hay muchas cosas que quiero hacer. Soy joven y no voy a ser un cliché. Ay, no quiero estar viviendo lo poco que me queda con esta puta cosa adentro. Querida, ni aunque te volvieras uno de nosotros se te acabaría el SIDA. Lo tendrías por siempre, SIDA por el resto de la eternidad. El SIDA viniéndose en tu culo, pasando por los intestinos, el esófago, revolviendo tu estómago y subiendo por el pecho para explotar en tu garganta. ¿No te gustaría vivir para siempre? Créeme, es mejor que te llegue la hora. Entonces, ¿qué verga hago aquí? ¿Para qué me trajeron? ¿Me van a matar o van a violarme? A estas alturas yo ya estaba dispuesta a lo que viniera. La respuesta se contestó sola. Se miraron el uno al otro. De la penumbra del pasillo entró una criatura a la que los hermanos llamaron Junkie. Rómulo se levantó de la mesa y se acercó a él. Era una especie de enano o un niño regordete con cabeza de asno, orejas peludas y hocico babeante. Parecía reír. No, más bien emitía unos suaves relinchos. Le acercaron un plato con dulces de marihuana y cereza. Los vampiros se pasearon descalzos junto a mí y me jalaron hacia el monstruo. Tócalo. Uy. Anda, tócalo. Hemos experimentado con él los últimos años. Debí correr en ese momento. Junkie era un paciente al que rescatamos. Lo hicimos vampiro. Es retrasado de por sí. Ya estaba deforme cuando empezamos a inyectarle. ¿Inyectarle qué?
Ay, ¿qué quieren hacer con él? Venderlo en internet. Es nuestro tesoro, nuestro precioso bebé Yonki. Rómulo, quien a la luz de la lámpara parecía un fantasma por lo albino de su piel, le acarició la mejilla y le dio en la boca un dulce rojo que Yonki masticó frenéticamente. Para eso estás aquí, nena. Los exhibiremos, a ambos, para ver si algún millonario se anima a comprar un ejemplar. Hay países interesados, ¿sabes? El negocio no es tan nuevo. La sociedad está bien enferma. Lo enfermo es lo de ahora. Estamos creando especies. Estás respirando nuestro perfume, nena. ¿Entiendes? Nuestro precioso olor corporal, el néctar de nuestra magnificencia, fluidos de vampiro vuelto spray. Rómulo se movía al mismo tiempo que los hipógrifos y los unicornios de las pinturas. A esto le siguieron los murmullos de los libros en las repisas y los tambores adentro de la pared. Era como si toda la casa fuera un monstruo primitivo, siniestro y tremendo. ¡Pendeja! ¡Ay, debí largarme de ahí! Está pasivo ahora. En un rato será agresivo. Se entregarán a la locura y los haremos vampiros. Antes modificaremos su estructura biológica para vender a las naciones y laboratorios secretos. Poco a poco nuestro ganado incrementa. Pero primero, puta asquerosa, complace a nuestro bebé Yonki. Acabas de escuchar el marketing del Holocausto, basado en el cuento original escrito... ¡Ay, hazte un lado, güey! ¿Qué? ¿Si esto todavía no se termina? Todavía falta la peor parte. ¿A poco no la quieren escuchar? ¿No la quieren conocer? Ah, pero para eso tienen que suscribirse al canal de YouTube de La Fabulosa Máquina Oral. ¿Qué esperan?